3. Trastornos mentales con base orgánica, comprensión e intervención desde el desarrollo humano. Esta clase introduce los llamados trastornos mentales con etiología predominantemente orgánica, es decir, aquellos cuadros cuya manifestación psíquica o conductual está asociada a alteraciones neurológicas o del desarrollo cerebral. Se abordarán 3 ejes fundamentales: demencias, discapacidad intelectual, retraso mental, y epilepsia con manifestaciones psicopatológicas. Aunque estos cuadros tienen una base biológica demostrable, sus expresiones psíquicas son diversas, complejas y requieren una mirada que integre lo clínico, lo social y lo subjetivo. El enfoque que se propone en esta clase no reduce al sujeto a su diagnóstico ni a sus limitaciones, sino que busca comprender cómo estos padecimientos afectan su mundo interno, sus vínculos y sus posibilidades de desarrollo. A lo largo de la clase se ofrecerán herramientas para la observación, la intervención ética y el acompañamiento respetuoso en contextos educativos, familiares o comunitarios, desde la perspectiva del desarrollo humano. Trastornos cognitivos, demencias y deterioro progresivo. Las demencias son síndromes neurocognitivos progresivos que afectan principalmente a personas adultas mayores, aunque existen formas de inicio temprano. Se caracterizan por un deterioro persistente en funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, la atención, la orientación, el juicio y las habilidades ejecutivas. La más conocida es la enfermedad de Alzheimer, pero existen otras como la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy y la vascular. Desde una mirada estrictamente médica, las demencias son consecuencia de procesos degenerativos cerebrales, pero su impacto trasciende lo neurológico. La pérdida paulatina de capacidades afecta profundamente la identidad del sujeto, sus vínculos y su autonomía. El entorno también se ve involucrado, familiares, cuidadores y acompañantes enfrentan el desafío de sostener una relación significativa con alguien cuya conciencia de sí se desorganiza. Freud, en sus escritos sobre las neurosis orgánicas, advertía que en ciertos cuadros donde hay lesión cerebral, el aparato psíquico pierde parte de su capacidad de elaboración simbólica, pero no por eso desaparece por completo. Aún en personas con deterioro severo, pueden aparecer gestos, recuerdos, emociones y modos de vínculo que expresan algo del sujeto. En el trabajo en desarrollo humano, el acompañamiento de personas con demencia exige una actitud empática, respetuosa y no infantilizante. Aun cuando la palabra falla, el cuerpo y la emoción siguen comunicando. Es importante generar entornos contenedores, rutinas claras, actividades simples y significativas, y sostener la dignidad del sujeto en todo momento. También es clave trabajar con las familias, ofrecer espacios de escucha, orientar en el cuidado y en el manejo de la frustración, y acompañar los duelos que se producen a medida que la enfermedad avanza. La demencia no es solo un proceso neurológico, es una experiencia subjetiva que necesita ser mirada desde múltiples dimensiones. Discapacidad intelectual, funciones cognitivas, diagnóstico y subjetividad. La discapacidad intelectual, antes llamada retraso mental, se refiere a una alteración del desarrollo que implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Afecta habilidades cognitivas, comunicativas, sociales y prácticas necesarias para la vida cotidiana. Según la CIE-10 y el DSM-5, su diagnóstico se basa en pruebas estandarizadas que evalúan el coeficiente intelectual CI, pero también en la observación de las capacidades adaptativas en distintos contextos. Sin embargo, la comprensión de la discapacidad intelectual no puede limitarse a un número ni a una clasificación funcional. Freud, si bien no desarrolló específicamente esta temática, reconoció la importancia del entorno en la constitución psíquica y el valor de los afectos en el desarrollo. Desde una lectura psicoanalítica contemporánea, se plantea que la subjetividad está presente en toda persona, incluso cuando hay déficits en el lenguaje o el pensamiento abstracto. Muchas veces, los discursos sociales tienden a infantilizar, subestimar o excluir a las personas con discapacidad intelectual. Se asume que no comprenden, no sienten igual o no pueden decidir, negando así su lugar como sujetos de deseo. Por eso, el trabajo en desarrollo humano exige construir intervenciones que reconozcan la singularidad, el deseo y la capacidad de establecer vínculos, más allá del nivel intelectual. Esto implica trabajar con apoyos personalizados, adecuaciones en la comunicación, espacios expresivos, actividades significativas y, sobre todo, vínculos respetuosos. También es necesario acompañar a las familias, muchas veces atravesadas por el duelo, la sobrecarga y la incertidumbre. El acompañamiento no debe enfocarse solo en la limitación, sino en las potencialidades y en la posibilidad de construir proyectos de vida con sentido. La discapacidad intelectual no borra la subjetividad. Cada persona tiene una historia, una forma de estar en el mundo y una manera propia de habitar el deseo. Reconocer esto es el punto de partida de toda intervención ética y transformadora. Epilepsia y manifestaciones psíquicas, entre lo neurológico y lo emocional. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por la aparición de crisis convulsivas recurrentes, causadas por descargas eléctricas anormales en el cerebro. Estas crisis pueden variar en intensidad y forma, desde episodios de desconexión breve, ausencias, hasta convulsiones generalizadas. Aunque se trata de una condición neurológica, muchas veces tiene implicancias psicológicas y sociales profundas. Freud dedicó atención a la relación entre epilepsia e histeria, especialmente en su diferenciación clínica. Observó que algunas convulsiones histéricas no tenían base orgánica, sino que eran expresión de un conflicto inconsciente. No obstante, también reconoció que, en los casos genuinamente epilépticos, el aparato psíquico se veía afectado por una falla que podría alterar el acceso al lenguaje, la simbolización y la continuidad de la conciencia. Más allá del enfoque neurológico, la epilepsia implica una experiencia subjetiva compleja. Las personas que la padecen suelen atravesar temor al juicio social, vergüenza por los episodios, dificultades en los vínculos y una autoimagen marcada por la imprevisibilidad. La ansiedad anticipatoria a las crisis puede generar aislamiento, baja autoestima o incluso depresión. En contextos educativos o comunitarios, las personas con epilepsia muchas veces son malinterpretadas. Puede haber mitos, prejuicios o prácticas discriminatorias que agravan el sufrimiento. Por eso, el rol del profesional del desarrollo humano es informar, sensibilizar y acompañar, generando entornos accesibles, inclusivos y libres de estigmas. El acompañamiento requiere observar señales previas a las crisis, intervenir con tranquilidad y contención durante los episodios, y trabajar con el entorno para reducir el miedo o el rechazo.
Además, es clave habilitar espacios donde la persona pueda hablar de su experiencia, resignificar su padecimiento y recuperar el control sobre su vida. La epilepsia no define al sujeto. Reconocerlo como portador de una historia, un deseo y un proyecto es la mejor forma de intervenir éticamente desde una perspectiva humanizante. Acompañamiento desde el desarrollo humano en cuadros de base orgánica. El acompañamiento de personas con trastornos mentales de base orgánica representa un desafío particular para el campo del desarrollo humano. A diferencia de otros padecimientos cuya etiología puede estar más claramente ligada a conflictos psíquicos, en estos cuadros existe una alteración estructural del sistema nervioso que incide directamente en el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual. Sin embargo, esto no significa que deban ser abordados desde una lógica puramente médica. El punto de partida es reconocer la subjetividad como presente, aun en los cuadros más complejos. Cada persona con deterioro cognitivo, discapacidad intelectual o epilepsia posee una historia, una manera de sentir, de vincularse y de expresar sus necesidades. El rol del profesional es crear condiciones para que esa subjetividad pueda desplegarse, sin ser colonizada por diagnósticos ni discursos estigmatizantes. Una intervención ética implica respetar los tiempos, las formas de expresión, y los modos particulares de estar en el mundo de cada persona. Esto se traduce en prácticas concretas, establecer rutinas claras, ofrecer recursos comunicacionales alternativos, trabajar con el cuerpo y con el juego, sostener la continuidad del vínculo, y evitar los cambios bruscos. También es fundamental trabajar con el entorno, familiares, docentes, equipos de salud y otros actores que forman parte de la red de sostén. Muchas veces, los contextos son más discapacitantes que las propias condiciones neurológicas. La sobreprotección, la subestimación o la exclusión dificultan el desarrollo más que la patología en sí. La tarea es promover autonomía, participación y acceso a derechos. Por último, es importante articular con otros dispositivos, servicios de salud mental, instituciones educativas, centros de día, entre otros. El trabajo en red permite sostener procesos complejos, distribuir responsabilidades y garantizar intervenciones integrales. Desde el desarrollo humano, acompañar no es asistir, ni corregir. Es sostener al sujeto en su singularidad, construir lazos de confianza y promover el deseo, incluso en los escenarios más difíciles. Trastornos psicóticos, ruptura con la realidad, delirio y restitución simbólica. En esta clase se abordarán los trastornos psicóticos, entendidos como aquellos cuadros en los que se produce una ruptura profunda en el lazo con la realidad. A diferencia de las neurosis, donde el conflicto se mantiene dentro de los límites del yo, en la psicosis se ve afectada la capacidad de distinguir entre mundo interno y externo. Desde la perspectiva freudiana, se trata de estructuras en las que no opera la represión sino la forclusión, un significante primordial nunca fue inscripto, lo que genera un agujero en el orden simbólico. La clase explorará distintas manifestaciones psicóticas, esquizofrenia, paranoia, delirios, alucinaciones, y su comprensión como intentos de reconstrucción subjetiva. Además, se trabajará sobre la posibilidad de acompañamiento desde el desarrollo humano, evitando respuestas punitivas o excluyentes. Se propondrán estrategias de intervención respetuosa y articulación con redes de salud, promoviendo espacios de escucha y contención frente al sufrimiento extremo. La psicosis desde Freud, forclusión, delirio y restitución. Freud comenzó a interesarse por la psicosis en su lectura del caso Streber, un juez alemán que escribió una autobiografía detallando su experiencia delirante. En su texto Observaciones sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, 1911, Freud plantea que el delirio no es simplemente una pérdida de sentido, sino una tentativa del sujeto para reconstruir un mundo que se ha desmoronado. A diferencia de la neurosis, donde el conflicto inconsciente se reprime, en la psicosis se produce una forclusión, un significante fundamental, como el nombre del padre, nunca ingresó en el aparato psíquico, y su retorno aparece como una irrupción brutal. La forclusión implica que no hubo una inscripción simbólica del límite, de la ley, del lugar del otro. Por eso, el sujeto psicótico no puede simbolizar ciertas experiencias, y cuando éstas emergen, lo hacen como alucinaciones, voces, visiones o delirios. El delirio, lejos de ser una locura sin sentido, es una forma de restituir simbólicamente lo que no pudo inscribirse. Freud plantea que el delirio tiene una lógica, una estructura y una función reparadora. No se trata de desmontarlo, sino de acompañar su elaboración, permitiendo que el sujeto se sostenga en algún lazo con los otros y con la realidad. En este sentido, el psicoanálisis propone una ética del respeto por la construcción subjetiva, incluso cuando ésta nos resulta ajena o incomprensible. Reconocer esta lógica permite intervenir sin invalidar al sujeto, sin infantilizarlo ni reducirlo a su diagnóstico. También ayuda a diferenciar psicosis de otras formas de padecimiento, y a comprender que, aun en los cuadros más graves, hay posibilidad de sostén simbólico. Esquizofrenia y paranoia, signos, curso y abordaje comunitario. La esquizofrenia es uno de los cuadros psicóticos más complejos y estigmatizados. Se caracteriza por alteraciones del pensamiento, el lenguaje, la afectividad y la percepción. Entre sus manifestaciones más comunes se encuentran alucinaciones auditivas, delirios de persecución, lenguaje desorganizado, afecto plano o inapropiado, y conductas extrañas o retraídas. El inicio suele darse en la juventud, y su evolución puede ser crónica o episódica, con periodos de brote y remisión. La paranoia, en cambio, se presenta como un delirio sistematizado, generalmente de persecución, celos o grandeza. A diferencia de la esquizofrenia, el sujeto paranoico mantiene la coherencia del discurso, pero construye una lógica rígida en torno a una idea delirante. El delirio paranoico no es absurdo, sino hiperracional, su convicción es tan firme que puede convencer a otros. Ambos cuadros requieren un abordaje interdisciplinario, con intervenciones clínicas, psicosociales y comunitarias. Sin embargo, el rol del desarrollo humano es central para sostener la inclusión social, evitar el aislamiento y acompañar sin juzgar. En contextos comunitarios, es fundamental reconocer signos tempranos, retraimiento, lenguaje confuso, actitudes defensivas excesivas, conductas desorganizadas. Ante estos signos, se debe intervenir con calma, evitando confrontaciones, ofreciendo escucha, y articulando con equipos de salud mental. La derivación debe ser acompañada, respetuosa y no expulsiva.
También es importante trabajar con el entorno, informar, desarmar prejuicios, construir redes de cuidado, y promover una cultura del respeto por la diferencia. Las personas con esquizofrenia o paranoia pueden sostener vínculos, proyectos y deseos, si se les ofrecen condiciones adecuadas. Delirio y alucinación, formas de expresión de lo real psíquico. El delirio y la alucinación son dos manifestaciones centrales de los trastornos psicóticos. El delirio es una construcción mental en la que el sujeto interpreta la realidad de forma distorsionada, pero con convicción absoluta. Puede tomar diversas formas: persecutorio, místico, erótico, megalomaníaco, hipocondríaco, entre otros. Freud entendía el delirio como una tentativa de cura, una construcción que el sujeto realiza para sostenerse frente al colapso del mundo simbólico. La alucinación, por su parte, es una percepción sin objeto. Es el retorno de un significante forcluido en lo real. El sujeto oye voces, ve figuras, percibe olores o sensaciones que no provienen del exterior, pero que vive como reales. Estas experiencias pueden ser angustiosas, invasivas o incluso placenteras, según el contenido y la relación del sujeto con ellas. Ambas manifestaciones tienen un valor subjetivo. No deben ser interpretadas como simples errores de percepción, sino como signos de una operación psíquica que busca restituir sentido. El trabajo desde el desarrollo humano no implica interpretar o confrontar directamente estas experiencias, sino sostener al sujeto en su vivencia, sin reforzar el delirio ni negarlo bruscamente. Acompañar implica reconocer que para esa persona, lo que vive es real. Escuchar sin validar literalmente, intervenir sin juzgar, y contener sin invadir son claves fundamentales. También es importante observar la frecuencia, intensidad y efectos de estas manifestaciones, para decidir junto a otros profesionales si es necesario un abordaje clínico urgente. Intervención ética y sostenimiento vincular en contextos psicóticos. Intervenir ante un cuadro psicótico exige una disposición ética particular. Se trata de sostener el vínculo incluso cuando el discurso del otro parece ilógico, incluso cuando el sentido se quiebra. El sujeto psicótico no es un enfermo mental que debe ser corregido, sino una persona que habita el mundo de un modo singular, y que necesita ser alojada sin violencia. Desde el desarrollo humano, el primer paso es la escucha sin exigencias, sin prisa por normalizar. La palabra puede ser confusa, el relato fragmentado, pero eso no significa que no haya un sujeto hablante. Crear espacios donde el discurso pueda circular, aunque sea en los bordes del sentido, es una forma de sostén. El segundo paso es mantener la presencia, estar disponibles, respetar los tiempos, evitar rupturas abruptas. Muchas veces, lo que estabiliza no es la palabra sino el vínculo, que el otro no se vaya, que no reaccione con miedo o rechazo. El tercer paso es articular con equipos de salud mental, especialmente si hay desorganización grave, riesgo para sí o para otros, o sufrimiento agudo. Pero esta articulación debe hacerse sin abandonar al sujeto, acompañando en el proceso, y evitando la expulsión o la medicalización automática. Finalmente, se debe trabajar con el entorno, desarmar estigmas, promover la comprensión, construir redes. La locura, cuando es acompañada, puede encontrar un lugar en el lazo social. Lo imposible de simbolizar puede encontrar bordes si hay otros que escuchan, que sostienen, que no se apartan. Perversiones, estructura psíquica, lógica del deseo y mirada crítica contemporánea. Las perversiones han sido históricamente malinterpretadas, confundidas con conductas moralmente reprobables o con actos delictivos. Desde la teoría psicoanalítica, especialmente en la obra de Freud, las perversiones no son vistas como desviaciones de la norma, sino como una estructura clínica específica, con una lógica particular en relación al deseo, la ley y el goce. Esta clase se propone revisar las características estructurales de la perversión, sus mecanismos fundamentales y su diferencia con la neurosis y la psicosis. Se explorarán los conceptos de fetichismo, sadismo y masoquismo como formas clínicas, y se abordarán los debates actuales sobre la patologización de la sexualidad y el rol de la cultura en la construcción del deseo. Finalmente, se brindarán herramientas para acompañar desde el desarrollo humano situaciones en las que se pone en juego esta estructura, evitando respuestas moralizantes o punitivas, y promoviendo intervenciones respetuosas que reconozcan la singularidad del sujeto. La perversión en Freud, definición estructural y lógica psíquica. Freud aborda las perversiones desde sus primeros textos, especialmente en 3 ensayos de teoría sexual, 1905, donde señala que la sexualidad infantil es múltiple, polimorfa y no orientada desde el inicio a la reproducción. Para Freud, las perversiones no son simples desviaciones de la norma, sino fijaciones en ciertas etapas del desarrollo psicosexual, donde se privilegia una zona erógena o una modalidad de satisfacción en detrimento del recorrido hacia la genitalidad. Con el tiempo, Freud complejiza su mirada y, desde una perspectiva estructural, plantea que la perversión no es una fase a superar, sino una organización psíquica estable, diferente de la neurosis y la psicosis. En la perversión, el sujeto no reprime el deseo ni forcluye la ley, como en la psicosis, sino que la desmiente, sabe que la ley existe, pero actúa como si no existiera. Esta desmentida implica una operación psíquica específica que permite sostener el goce frente a la amenaza de la castración. El sujeto perverso organiza su deseo en torno a un escenario donde la ley es bordeada o teatralizada. No se trata de un acto impulsivo, sino de una construcción precisa, a menudo ritualizada, donde se pone en juego una escena fantasmática que responde a un conflicto estructural. En este sentido, la perversión no es una práctica sexual, sino una lógica subjetiva. Entender esta estructura implica evitar lecturas morales o criminalizantes. Freud no juzga la perversión como perversa en sentido ético, sino que la describe como una forma de organización del aparato psíquico frente al conflicto del deseo, la castración y la ley simbólica. Formas clínicas de la perversión, fetichismo, sadismo y masoquismo. Freud describe distintas formas clínicas de la perversión, entre las que se destacan el fetichismo, el sadismo y el masoquismo. En cada una de ellas, el deseo se organiza alrededor de una escena específica, donde el objeto de goce ocupa un lugar central, y donde la ley, entendida como el límite simbólico, es puesta en cuestión. En el fetichismo, el sujeto sustituye el objeto sexual genital por un objeto parcial, como una prenda, una parte del cuerpo, un material. Freud interpreta esta elección como un intento de negar la castración materna, fijándose en un objeto que representa, para el sujeto, la presencia del falo perdido. El fetiche no es cualquier objeto, sino uno cargado de significación inconsciente.
El sadismo implica la obtención de placer a través del dominio, la humillación o el sufrimiento del otro. Freud lo vincula con la pulsión de muerte, el deseo de someter y anular al otro como sujeto. El masoquismo, en cambio, se estructura en torno al sufrimiento propio como vía de satisfacción, y muchas veces encierra una inversión del sadismo. Freud distingue el masoquismo erógeno, el moral y el femenino, todos ellos vinculados a la ambivalencia afectiva y a la internalización de figuras de autoridad castigadoras. En ambos polos, sadismo y masoquismo, se juega una escena en la que el goce se articula con la ley, la transgresión y el cuerpo. Estas manifestaciones no deben confundirse con actos de violencia reales, ni con prácticas consensuadas dentro de la diversidad sexual. Lo que define la perversión como estructura no es la conducta visible, sino la posición subjetiva frente al deseo y la ley. Diferencias entre perversión, neurosis y psicosis. Comprender la estructura perversa requiere distinguirla claramente de la neurosis y la psicosis, no solo en términos clínicos, sino estructurales. En la neurosis, el sujeto reprime el deseo por miedo a la castración, generando síntomas que expresan el retorno de lo reprimido. En la psicosis, el significante de la ley es forfluido, lo que produce una ruptura con la realidad simbólica. En cambio, en la perversión, el sujeto no reprime ni forfluye, sino que desmiente. Hay una consciencia de la ley, pero esta es escenificada, burlada o puesta en suspenso en función del goce. Esto permite al sujeto perverso mantener un lazo con la ley, aunque a través de la transgresión ritualizada. Mientras el neurótico se angustia ante el deseo y el psicótico colapsa ante su irrupción, el perverso domina la escena, organizando el goce desde una posición activa, a menudo dirigida al otro. El acto perverso busca producir un efecto en el otro, someterlo, confrontarlo, provocarlo. Es importante aclarar que estas estructuras no son etiquetas clínicas, sino modos de funcionamiento subjetivo. Una misma persona puede tener manifestaciones que parecen perversas sin estar estructurada como tal. Por eso, el diagnóstico estructural debe ser cuidadoso, sostenido en el tiempo y centrado en la lógica del discurso y la posición del sujeto frente al deseo y la ley. Intervenciones posibles, ética, escucha y abordaje respetuoso. Desde el campo del desarrollo humano, el trabajo con personas que manifiestan rasgos perversos o que se encuentran estructuradas en esta lógica requiere una intervención ética y no moralizante. La primera tarea es diferenciar perversión de delito, no toda transgresión sexual o relacional es un acto criminal. Tampoco toda conducta extraña implica perversión estructural. Muchas veces, las personas con funcionamiento perverso generan malestar en los equipos de trabajo, desafían las normas, juegan con los límites, provocan. Es allí donde la posición del profesional se vuelve central, no ceder al rechazo, pero tampoco condescender, sino sostener una escucha que delimite sin castigar. El acompañamiento debe centrarse en la palabra, en la construcción de lazo, y en la posibilidad de nombrar aquello que está en juego. Intervenir no significa corregir, sino ofrecer otro escenario simbólico, donde el sujeto pueda reinscribir su deseo sin recurrir necesariamente al acto. Además, es importante trabajar con el entorno, desarmar prejuicios, ofrecer información clara, y sostener redes que eviten la exclusión o la violencia institucional. Muchas veces, el acto perverso aparece en personas que han sido profundamente vulneradas en su historia, y que encuentran en la transgresión un modo de sobrevivir. En síntesis, el desarrollo humano no busca normalizar ni sancionar, sino comprender, acompañar y habilitar otras formas posibles de habitar el deseo y los vínculos, sin borrar la singularidad ni el conflicto subjetivo.